Mefiboset, el príncipe que volvió a sentarse con los príncipes por la misericordia de Dios. Vamos a ver esto. Mefibosete, un hombre lisiado desde la infancia, fue olvidado y despreciado. Sin embargo, su vida dio un giro sorprendente cuando fue recibido con honores en Israel y tuvo el privilegio de sentarse a la mesa del rey. Esa historia es ampliamente conocida, pues Mefibosete se convirtió en un símbolo para muchos, representando a alguien que salió de la pobreza y alcanzó la prosperidad, de la humillación a la exaltación, del olvido a la nobleza. Sin embargo, la historia no termina ahí. Hay otra parte de esa narrativa que, por alguna razón, la gente evita hablar, predicar o cantar sobre. Tal vez sea porque en esa parte de la historia, que es poco recordada, Mefibosete fue traicionado, agraviado y perdió nuevamente todo lo que tenía. Sin duda, la historia de Mefibosete es ejemplar, pero no es el tipo de ejemplo que la gente suele pensar. Si quieres saber más sobre todo esto, mira este vídeo hasta el final, porque ahora entenderás quién fue Mefibosete y lo que realmente le sucedió, de acuerdo con la Biblia. Mefiboset era el hijo de Yenates y nieto de Saúl. Sí, Mefiboset era el hijo del más cercano amigo de David. Hay otra información importante sobre su familia: él era sobrino de otro hombre llamado Mefibosete. Por lo tanto, es crucial no confundir a los dos. Mefiboset tío era hijo de Saúl con su concubina Rispa, junto con su hermano Armoni, fue uno de los descendientes de Saúl entregados por David para ser asesinados por los gibeonitas. Esta conmovedora historia incluye el hecho de que Rispa había acampado junto a los cuerpos de sus hijos durante meses para protegerlos de la deshonra de ser devorados por animales. El Mefiboset, que es el foco de este vídeo, es decir, el hijo de Yenates y sobrino del otro Mefibosete que fue asesinado, fue salvado de la muerte en la misma ocasión, gracias a la lealtad de David a Yenates. Por lo tanto, como estos dos hombres tienen el mismo nombre, pertenecen a la misma familia y aparecen en el mismo contexto bíblico, es importante diferenciarlos claramente. El nombre Mefibosete tiene un significado exacto que es ampliamente discutido, porque no se sabe con certeza cuál sería la grafía original de ese nombre. En algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, aparece como Berimbau o Meribe Baal. Dependiendo de la grafía utilizada, el nombre puede significar desde héroe de Baal o Baal es abogado, hasta oponente de Baal o aquel que despedaza a Baal. Sabemos que el término genérico Baal significa Señor, pero debido a la asociación de ese término con el nombre de una divinidad cananita, a lo largo del tiempo los escribas judíos han sustituido la terminación Baal por la terminación Bocheti, que significa vergüenza. Por lo tanto, el significado del nombre Mefibochete o Mefibosete, generalmente aceptado, es aquel que dispersa vergüenza o de la boca de la vergüenza. De todos modos, no es un buen significado. La historia de Mefibosete estuvo marcada por tragedias y frustraciones. Nació como príncipe de Israel, en una cuna de oro. Sin embargo, cuando tenía solo 5 años de edad, su vida cambió completamente. Su abuelo, el rey Saúl, su padre Yenates y sus tíos mayores murieron en una batalla contra los filisteos. Cuando la niñera de Mefibosete recibió la trágica noticia de que el abuelo y el padre del niño estaban muertos, y que la realeza israelí había sido prácticamente destruida, ella intentó huir apresuradamente con él. La desesperación de la niñera de Mefibosete es comprensible, ya que, según la costumbre de la época, cuando una dinastía era derrotada, la nueva dinastía exterminaba toda la línea real anterior para evitar futuras disputas por el trono. Sin embargo, cuando la niñera de Mefibosete huyó con él, el niño acabó cayendo de sus brazos y quedó lisiado en los 2 pies. A continuación, Mefibosete fue llevado a Lo-Debar, un lugar en la frontera de Galaad. La ciudad de Lo-Debar estaba al este del río Jordán y probablemente también era conocida como Debir. El nombre Lo-Debar indica un lugar sin pastos, pero a diferencia de lo que algunos piensan, Lo-Debar no parece haber sido un lugar completamente sin importancia. De hecho, en su historia, Lo-Debar fue objeto de disputas entre sirios, israelíes y asirios. La idea popular de que Lo-Debar era un lugar completamente insignificante, un absoluto nada, un lugar de olvido, generalmente viene de una interpretación de la profecía de Amos, registrada en el capítulo 6 de su libro.
En esta interpretación, el nombre Lo-Debar se corrompe intencionalmente al estilo semítico, torciendo las vocales para crear la palabra hebrea insignificancia. El profeta hace un juego de palabras con el nombre Lo-Debar para transmitir el mensaje de que Israel se regocijaba por la conquista de algo que no valía nada, algo sin importancia. Sin embargo, ese significado no se refiere al lugar en sí, sino a la conquista efímera de Israel, que pronto sería olvidada, ya que Dios levantaría una nación extranjera para oprimir la casa de Israel. De hecho, poco después, Lo-Debar fue conquistada por Siria. En Lo-Debar, un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, asumió la responsabilidad de cuidar de Mefibosete. Más tarde, Mefibosete también tuvo un hijo llamado Mica. La historia de Mefiboset se hizo prominente cuando David, ya establecido como rey de Israel, se acordó de su amistad con Yenates y del pacto hecho entre ellos unos 20 años antes. Preguntó si todavía había descendientes de la casa de Saúl a los que pudiera mostrar lealtad y honrar esa amistad y alianza. En ese momento, David adoptó un comportamiento contrario al practicado en los reinos de la época. No buscó eliminar a un descendiente de la antigua dinastía, sino honrarlo y actuar con misericordia hacia ese descendiente. En esa ocasión, Siba, antiguo siervo de la casa de Saúl, informó al rey David sobre la existencia de Mefiboset, un joven lisiado que vivía como fugitivo en Lo-Debar hace por lo menos 15 años. Muchos intérpretes ven en las respuestas de Siba al rey David un tipo de prejuicio, pues él enfatiza la condición deficiente de Mefibosete, posiblemente sugiriendo a David que aquel joven no valía la pena, era considerado inútil de acuerdo con los estándares de la época. Sin embargo, David no se preocupó por esto e inmediatamente ordenó que Mefibosete fuera traído de Lo-Debar. La actitud de David hacia Mefiboset puede ser vista como una representación de la gracia de Dios, que alcanza a los pecadores. Dios actúa con misericordia y bondad hacia aquellos que son descalificados, que no merecen nada. Dios rescata a personas que merecían ser juzgadas y condenadas a muerte, dándoles una nueva vida en su presencia. David acogió a Mefiboset con honor, le entregó las propiedades de Saúl y le permitió sentarse diariamente a la mesa del rey. Además, David designó a Siba como su siervo. Sin embargo, Siba no era una persona confiable, sino todo lo contrario. Durante la revuelta de Absalón, cuando este hijo de David intentó usurpar el trono de su padre y forzó a David a huir de Jerusalén, Siba se reveló un gran traidor y oportunista. La Biblia relata que Siba encontró a David llevando provisiones y provisiones, que seguramente serían útiles en aquel periodo difícil. Sin embargo, Siba también aprovechó la oportunidad para hacer falsas acusaciones contra Mefibosete. Le dijo al rey David que el nieto de Saúl había permanecido en la capital porque codiciaba el reino y creía que recuperaría el trono de su familia. Y todo indica que David creyó la mentira contada por Siba, pues decidió entregarle todo lo que pertenecía a Mefiboset, todos sus bienes, posesiones y riquezas que había recibido al salir de Lo-Debar. Lo que Siba hizo fue extremadamente grave, pues en aquel tiempo, muchas veces, la consecuencia para una persona acusada de traición era la muerte. Más tarde, cuando David regresó a Jerusalén después de la muerte de Absalón, Mefiboset tomó la iniciativa de ir al encuentro del rey para defenderse y probar su inocencia. Y cuando Mefiboset llegó a la presencia de David, el rey cuestionó por qué no había ido a su encuentro. Entonces Mefibosete tuvo la oportunidad de relatar la traición de Siba. Él le dijo que había perdido a Siba, que había sellado un asno para que pudiera ir al encuentro de David, ya que estaba lisiado. Sin embargo, Siba lo abandonó y planeó acusarlo de traición. Durante el periodo en que David tuvo que huir de Absalón, la Biblia registra que Mefiboset lamentó profundamente por él, de acuerdo con la costumbre de la época. Eso significa que no se lavó los pies, no se lavó la ropa ni se afeitó la barba. Esta fue una clara demostración de fidelidad al rey David, mostrando que en ningún momento estuvo de acuerdo con el plan de Absalón y que nunca deseó el reino. Después de oír la versión de los acontecimientos dada por Mefiboset, parece que David creyó en él. Sin embargo, aún propuso que los bienes heredados por Mefibosete fueran divididos entre él y Siba. En otras palabras, David no le restituyó completamente. La Biblia no ofrece mucha información sobre por qué David tomó esta decisión. Algunos estudiosos sugieren que tal vez el rey no estaba dispuesto a convocar a Siba para rendir cuentas de su traición.
La razón de esto puede haber sido el frágil estado emocional en el que se encontraba David en ese momento. Otros intérpretes creen que David pudo haber estado inseguro sobre la veracidad de la explicación dada por el hijo de Yenates. De todos modos, el rey decidió adoptar una posición neutral como resolución de aquel conflicto. Sin embargo, sorprendentemente, Mefibosete decidió renunciar a toda esa herencia. Él permitió que el traidor se quedara con todas sus propiedades y mostró que su verdadera preocupación estaba concentrada solo en el bienestar de David. En este punto, la declaración de Mefibosete a David revela el tipo de carácter que tenía. La Biblia relata que Mefibosete dijo al rey: «Deja que él se quede con todo, ahora que el rey, mi señor, ha llegado a salvo a su hogar». Aunque la historia de Mefibosete es ampliamente conocida a través de sermones y predicaciones, pocas veces se cuenta correctamente. Desafortunadamente, la gente recuerda la historia de Mefibosete solo en sermones sobre prosperidad. Es fácil predicar sobre el hombre lisiado y despreciado que fue sacado del olvido para recibir una herencia real. Es fácil hablar del hombre que, de repente, recibió una posición privilegiada en la corte de Israel y pudo sentarse a la mesa del rey. El desafío parece estar en predicar sobre el mismo hombre lisiado que, habiendo sido traicionado por su siervo, aunque era inocente, fue obligado a compartir su herencia con un siervo traidor. Para muchas personas, es un desafío predicar sobre el ejemplo de alguien que se mantuvo fiel incluso cuando fue agraviado y dañado, incluso cuando todo salió mal en su vida. Y no solo eso, sino que es aún más difícil predicar sobre su actitud abnegada, pues él renunció a todos sus bienes materiales y no le importó que su enemigo personal se quedara con todo lo que era suyo. La historia de Mefibosete realmente trae importantes lecciones. Sin embargo, definitivamente, el foco de esta historia no es sobre la prosperidad, sino sobre el carácter de un hombre justo que, a pesar de las tragedias y dificultades, permaneció fiel a sus principios. Para él, lo que realmente importaba no eran las riquezas personales, sino el hecho de que el rey elegido por Dios había regresado a su casa. Mefibosete no fijó sus ojos en las cosas terrenales, sino que se concentró en el propósito soberano de Dios para su pueblo. Para él no tenía sentido sentarse a la mesa real si el ungido del Señor no estaba sentado en su trono. Lo más importante para él era su comunión con el rey, más que toda su herencia. Compartan los comentarios si ya conocía la historia de Mefibosete en la Biblia y no se olvide de suscribirse al canal, dejar aquel like y activar la campanilla. Espero que hayan disfrutado el vídeo, que todos estén con Dios y hasta el próximo vídeo. Espero que esto te haya edificado y que haya sido de gran bendición para tu vida. Ahora me gustaría leer en la caja de los comentarios si aprendiste algo o tienes un aporte para nosotros. Que Dios te bendiga.